el funeral de Jesús. Y buscaba en el diccionario qué significa funeral, y es como la serie de actos que se hacen, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente es lo que ocurre entre que Jesús muere y que es enterrado. Esa es la escena que nos vamos a encontrar usted y yo hoy. Y me decía, ahora no, estamos hoy Domingo de Ramos, pero hoy vamos a estar hablando de este momento, que es un momento de caos, es un momento de incertidumbre, es un momento de tristeza. Esa es la escena de hoy, es una escena de luto completamente, lo que vamos a ver el día de hoy. Y en estas últimas semanas, si usted no ha estado con nosotros, hemos venido viendo esos últimos momentos de Jesús, hemos venido viendo el juicio ilegal que se le hace a Jesús, donde lo llevan de noche, de madrugada. Después vimos la sentencia que dicta Poncio Pilato, después vimos cómo es llevado en ese camino hacia la cruz, y la semana pasada terminábamos con Jesús exclamando, consumado es, todo está terminado. Y es eso lo que estamos viendo hoy, es decir, es esa obra consumada, pero Jesús muerto. Y pensaba un poco y hablaba con Ana acerca de esas muertes que más han impactado en nuestras vidas. Es decir, metiéndonos en esta escena de lo que está ocurriendo ahí, de lo que está viendo la gente, de lo que está viviendo, es esas muertes que usted más recuerda, esas muertes que inmediatamente donde yo digo esto, vienen a su cabeza esas personas que ya no están con nosotros. Y de cuál es la razón por la que eso ocurre. Es decir, estoy seguro que usted recuerda esa llamada, que usted recuerda ese salón de un hospital. Es decir, esos momentos que quedan grabados en nuestra mente. Y eso es lo que tiene Juan ahí, un momento que queda grabado en su mente. Es decir, yo no olvido esa llamada cuando me llamó mi suegra y me dijo que mi suegro se había muerto. Es decir, y que yo tenía que decirle a Ana Laura. Yo recuerdo estar en el semáforo de Atillo 8, recuerdo estar medio entendiendo lo que me estaba diciendo. Recuerdo todo lo que ocurrió ese día. Nosotros éramos novios todavía, ni siquiera éramos esposos, es decir, estábamos a un mes de casarnos. Esta escena, este caos, y estoy seguro que usted recuerda ese tipo de muertes que son importantes en su vida, esos momentos que uno no olvida. Ahora, probablemente esas muertes que usted más recuerda son de esas personas más cercanas, de esas personas que tuvieron más impacto en su vida, de esas personas, padres, hijos, hermanos, esposos, esposas, esta gente que no está. Y más que en la muerte en sí, uno lo que recuerda es esos momentos vividos, esas cosas que se pasaron juntos. Y lo que quisiera decir es, hoy quisiera plantear que esta es la muerte más importante en su vida, la muerte de Cristo Jesús, y lo que eso significa es la muerte más importante en su vida. Es la muerte que usted y yo más deberíamos de recordar por lo que esta muerte significa. Y yo creo que el objetivo principal de Juan en este texto es asegurarnos que Jesús murió. Ahora vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo que ese es el objetivo de Juan. Es decir, yo estaba ahí, yo lo vi. Eso es lo que Juan nos dice. Y la pregunta es, ¿por qué Juan está tan intencionalmente buscando que estemos seguros que Jesús murió? Y es por lo que esta muerte significa. Y hoy quisiera, conforme iniciamos esta semana de reflexión, que usted y yo pudiéramos recordar algunas cosas, no todas, porque no podemos abarcar todo lo que significa la muerte de Jesús, pero algunas cosas muy importantes de lo que significa esta muerte de Cristo y el impacto que tiene sobre su vida y la mía. Iniciamos entonces nuestro texto. Dice Juan, capítulo 19, versículo 31. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Es decir, la imagen es la siguiente, lo que está ocurriendo es lo siguiente, es decir, es el viernes, viene sábado, sábado de nuevo es el día que estableció el Señor desde el Éxodo, es el día de descanso.
Pero este es aún más importante, es decir, están celebrando la Pascua. Es decir, es como Semana Santa, lo que estamos hablando de Semana Santa. Es decir, si hay un domingo importante, nosotros decimos, bueno, el domingo de resurrección, el domingo de la celebración de Navidad. Es decir, son estos días importantes, y en ese caso era este día donde estaban conglomerados tantísimas personas en Jerusalén, todo el mundo haciendo ese viaje, ese peregrinaje para ir ahí a Jerusalén a celebrar la Pascua. Así que esto es un llenazo, casi como va a estar Tamarindo, digamos, el otro fin de semana, una cosa así. Para que se imaginen, en un contexto muy diferente y que no debería ser, pero más o menos para que se imaginen el tumulto que podía haber en ese lugar, ¿no? Todo el mundo celebrando cómo Dios los había sacado de Egipto. Y es interesante seguir reflexionando en los personajes que aquí aparecen. Es decir, Kevin nos hablaba hace unos días acerca de Pilato, y vemos aquí un Pilato que sigue complaciente. Pusilánime era la palabra que utilizaba Kevin, ¿no? Este Pilato le dicen, hey, no hay que bajar esos cuerpos, quiebre las piernas porque hay que bajarlos, mañana es sábado y no pueden estar ahí el sábado. Y la realidad es que normalmente la crucifixión era un método de setear el ejemplo de alguna forma. Es decir, estos cuerpos pasaban ahí primero agonizando días, para que la gente lo viera, para que la gente entendiera, yo no tengo que robar, porque si robo, entonces voy a terminar ahí 5 días agonizando y después 5 días más el cuerpo muerto, una cosa así. Para que fuera visible, porque la idea de la crucifixión era que fuera visible, que hubiera una manera de setear el ejemplo. Y los judíos le dicen a Pilato, hey Pilato, mañana es sábado y es un sábado importante, bájate esos cuerpos ya. Y ahí está Pilato, haciendo lo que ellos le dicen. Pero más que concentrarme en Pilato, quisiera concentrarme en los judíos. Porque los judíos en este momento, ante lo que está ocurriendo, ante la muerte de Jesús, siguen concentrados en la ley. Deuteronomio 22 habla de que cuando un hombre es condenado y colgado de un madero, no se puede dejar el cuerpo durante la noche, sino que debe ser sepultado el mismo día, porque cualquiera que está colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Entonces ellos tienen presente este texto, es decir, está en la ley. La ley dice, hey, si está colgado de un madero, no puede quedar ahí en la noche. Y ese es el punto o el momento o la preocupación de alguna manera de lo que está pasando. Y de que ese sábado es un sábado súper importante. Y no puede haber unos cuerpos ahí, una gente agonizando, está loco, jamás. Y yo creo que ahí está el primer recordatorio que usted y yo necesitamos tener acerca de la muerte de Jesús. Y es que su muerte introduce un nuevo pacto. Y un nuevo pacto que es basado en la gracia. Dice Romanos 3, a partir del versículo 19, va a estar en las pantallas para ustedes, y hasta el 25, dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Así que si nos vamos al resumen de la ley, es decir, cuando le dicen a Jesús, ¿cuál es el resumen de la ley? ¿En qué se resume? Es decir, para este momento se decía que había 613 preceptos de la ley. Y Jesús dice, se resume en amar a Dios con todo y amar a su prójimo. Listo, digamos, si usted se pone frente a esas dos cosas, evidentemente, pues ya ha quedado, digamos, básicamente, ¿no? O sea, no hay manera. No hay manera de cumplir esto en todo momento y al 100%. Hace un tiempo me acuerdo de una amiga que decía que
no le gustaba ir a la iglesia porque es que en la iglesia a usted siempre le decían que era malo. Y que ya la vida era muy jodida y muy golpeada como para que usted fuera a un lugar donde le dijeran que usted era malo. Y yo dije, interesante punto de vista. Pero la realidad es que todos hemos pecado, es decir, todos estamos privados de la gracia de Dios. Y eso es algo muy importante de que usted y yo podamos entender. Lo que pasa es que quizás a esa versión o a esa percepción de ir a este lugar donde me dicen que soy malo, es que le falta la gracia. Es que le falta la otra parte. Es que eso hace más visible, más notable la gracia de Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y es que uno empieza a pensar, o sea, ¿cómo se distribuyen las horas de nuestro día? Bueno, hay que trabajar porque hay que comer. Y sí, por supuesto, hay que trabajar. Pero ¿cuánto tiempo pasa uno pensando en el trabajo? O en nuevas formas de conseguir ingresos, o en esta idea o falsa idea de seguridad que da el poder tener un trabajo. Hacer ejercicio, por supuesto, hacer ejercicio es importante, todos deberíamos de hacerlo. Pero ¿cuánto enfoco mi mente, mi tiempo en eso? No sé, lo que sea. Descansar porque es que trabajo demasiado y necesito descansar. Por supuesto que hay que descansar. Dios estableció un día desde la ley, desde el Éxodo, para descansar. Es importante. Pero ¿cuánto tiempo yo paso en la prioridad 1 y 2 que dice Jesucristo? ¿Cuánto es amarlo a Él con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón? ¿Cuánto es amar al prójimo? ¿Cuánto de mi tiempo, cuántos minutos al día dedico a estar con Dios, a pensar en lo que puedo hacer por los demás? Es decir, está clarísimo que no damos la talla. Está clarísimo. Lo digo solo por si, porque a veces uno tiene esta sensación o a veces esta idea de, bueno, no, pero yo soy más o menos bueno, digamos. Yo no soy tan malo. El punto no es que yo sea tan bueno o que yo sea tan malo, es que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, porque nuestro Dios es perfecto. Pero lo que usted y yo tenemos que entender hoy es que ese sacrificio de Jesucristo, esa muerte de Jesús nos justifica a usted y a mí. Es un sacrificio de expiación, de propiciación, dicen otras versiones. Y estas dos palabras significan en lugar de también. Es decir, en el lugar que a mí me tocaba, ahí estaba Jesús. Porque no había otra manera, porque no había ninguna forma en la que yo pudiera hacer algo para poder ganarme el favor de Dios, para poder ser justificado ante Dios. Sino que esta muerte, este momento, es tan importante para su vida y para la mía. Porque ahí están los judíos sin entender nada, buscando cumplir la ley, cuando ese momento, ese instante, esa transacción que decía Jimmy la semana pasada, estaba dando salvación por gracia. Por gracia. Y es que si usted dice, bueno, no, Daniel, pero yo lo tengo clarísimo, yo sé que la salvación es por gracia. Pero eso tiene otra cara de la moneda. Y de las acciones que si usted y yo interiorizamos y decimos, no, yo sé que yo soy salvo por gracia, pero a veces hay una serie de acciones que yo hago y que me hacen sentir mejor, que me hacen sentir más bueno. Es decir, leo la Biblia 3 días seguidos, me echo los 7 devocionales y ya el otro domingo vengo a la iglesia casi flotando, digamos, como que ya estoy en todas con Dios. Es este mismo sentir, es decir, porque hice esto, entonces soy bueno, entonces Dios me va a aceptar más. Cuando no es así, no tiene nada que ver con eso. Eso es una reacción. Y eso es lo que habla nuestra Biblia de dar frutos al permanecer en la vida. Pero no que yo las hago para sentirme más cerca de Dios. Es decir, esta idea de que le voy a decir a alguien que ore por mí, porque Dios sí escucha a esa persona, porque está más cerca de Dios que yo, es una idea también de obras. Es una idea de que ese, porque es más bueno, está más cerca de Dios.
Entonces usted y yo aquí que venimos y decimos que claro, por supuesto, fuimos salvados por gracia, pero constantemente estamos en esto. Vea, cuando a mí me toca pararme aquí enfrente, yo esa semana intento ser así, pero no decirle nada a nadie así para que Dios me use, digamos, así como yo aquí calladito. Es más, el sábado en la noche acostarse tempranito. Ayer no pude porque hoy cumple uno de mis mejores amigos de toda la vida, así que había que celebrarlo, pero a las 12 como la Cenicienta, es la Cenicienta la del zapato, ¿verdad? A las 12 como la Cenicienta, feliz cumpleaños mi hermano, buenas noches, porque mañana había que venir aquí, ¿verdad? Así que no estoy hablando de algo ajeno, digamos, estoy hablando de esta sensación, de este sentimiento, de esta naturaleza que usted y yo tenemos a creer que hay algo que yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios, cuando la realidad es que no. Por eso es tan importante para usted y para mí que recordemos la muerte de Jesucristo y lo que eso significa y lo que eso implica para nuestra vida. Que hay salvación, pero que es por gracia, que hay un nuevo pacto. Que hay un nuevo pacto lleno de gracia. Dice el versículo 32, sigo leyendo, dice: fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Así que el objetivo de Juan aquí no es darnos todo el detalle de lo que se ve en la película de la Pasión de Cristo. No es ese el objetivo. Es decir, ya estaban los otros evangelios, ya usted puede ir ahí y leer en detenimiento, con detalle, todo lo que pasó. El objetivo de Juan es que estemos segurísimos que Jesús murió, que Jesús vino, que Jesús vivió, que Jesús murió para que creamos. En primera de Juan, en el capítulo 4, al inicio, Juan le dice a las iglesias que hay unos que no están reconociendo que Jesús vino. Es decir, ya para este momento en el que Juan está escribiendo estas cosas, ya había gente que decía, no, es que Jesús era un espíritu, no, es que tal cosa, no, es que en realidad no murió, etc. Y el objetivo de Juan aquí es decir, hey, murió. Es decir, está dando detalles diciendo, hey, vean, estos que eran soldados que pasaban matando gente de esta forma, esos lo vieron y dijeron, no, ya está muerto, ni siquiera hay que quebrarle las piernas. Gente que hacía esto todo el tiempo, que vivía de esto, es decir, expertos en entender si alguien estaba muerto o no. Diciendo, no, ese está muerto, ni siquiera hay que quebrarle las piernas. La lanza con la que atraviesan su cuerpo, donde sale agua y sangre, y dicen algunos especialistas médicos que esto es la prueba de que Jesús murió literalmente de un corazón roto. Pero la pregunta es, ¿por qué querría Juan que estemos segurísimos de que Jesús murió? Que no haya ni la menor duda de que Cristo vino y murió. Nuevamente, es por lo que esto significa. Es por eso que es tan importante que un día como hoy, que en esta semana usted y yo podamos constantemente recordar qué es lo que significa. Yo estoy hablando de la muerte porque es nuestra escena. El otro domingo vamos a hablar de la resurrección. Está completamente ligado, pero hoy estamos hablando de la muerte, de esa transacción. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es otra cosa que significa esto? Dice Romanos capítulo 5, a partir del versículo 6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces usted y yo tenemos que recordar, número uno, que la muerte de Cristo introduce un nuevo pacto basado en la gracia. Pero número dos, usted y yo tenemos que recordar que Cristo murió en nuestro lugar, en el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Es decir, usted podría aquí llegar a decir, y no, yo, si estuviera como Jack y Rose ahí en el Titanic, yo le diría a Ana, no, váyase usted nadando y yo me quedo aquí, digamos. Habría que verlo, pero uno podría decir algo así, digamos.
o sus hijos, o estas personas que se tienen más cerca. De nuevo, habría que verlo, pero uno podría decirlo. Pero ¿qué pasa si usted le dicen, no sé, hace un tiempo que estuvo de moda este Ted Bundy, ¿no? Este hombre que mató a un montón de mujeres, un caso súper atroz. ¿Y qué pasaría si a usted le dicen, vea, como usted está seguro de a dónde va usted, como usted tiene salvación por gracia, entonces ya está tranquilo, va a ir al cielo con Dios. Y como todavía no, entonces, a pesar de lo que hizo, pues hay que darle un chance y tiene que morir usted en lugar de él para ver si él puede arrepentirse y tiene más tiempo. ¿Qué haría usted ante esa situación? Es decir, digo Ted Bundy por decir a alguien y porque no veo la noticia, entonces no sé qué casos recientes habrán, pero piensen en esas personas que cometen los actos más atroces del mundo. Piensen en esas personas que generan en usted el sentimiento de cómo alguien puede hacer algo tan malo. Piensen en esas personas, en esas que usted dice, oiga, si hay gente mala, estos se ganan un premio. Esos, todos esos. Y que a usted le digan, hey, vea, y para darle un chance a ver si ellos se arrepienten, ¿por qué no muere usted por ellos para ver cómo, ¿qué haría uno ante esa situación? Porque esto es un ejemplo absurdo comparado con lo que hizo Jesucristo. En el sentido de que Jesucristo lo hizo por los pecados de todos. Dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, se rebajó de ser igual a Dios. Se hizo hombre para venir a pasar aquí los sentimientos de hambre, de dolor, de tantas cosas por las cuales, o tantas limitaciones, de alguna forma, del cuerpo humano como tal. Y para morir por usted y por mí, aun cuando éramos pecadores. Es decir, Jesús diciendo, hey, por estos pecados, por estas cosas contrarias a la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer Daniel? Yo voy a ir, voy a dejar aquí el reino y todo, voy a ir y hacerme hombre, nacer en un pesebre, voy a ir y voy a morir para que Daniel pueda tener acceso a la gracia de Dios, para que Daniel pueda tener acceso al Padre directo, para que pueda venir aquí después y vivamos juntos para siempre. Y es lo mismo para usted. Es lo mismo, eso está disponible para todos y cada uno de nosotros. Por eso es tan importante para Juan asegurarnos de que creamos, para que estemos segurísimos, para que entendamos todo lo que significa esta muerte. Dice el versículo 36, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán ningún hueso, y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Esto es interesante. Ver a Juan relacionando escrituras, es decir, no es algo muy típico, no es algo que hayamos visto en este evangelio, como lo podemos ver en un Mateo, por ejemplo, dando toda la genealogía de Jesús y llevándonos una y otra vez al Antiguo Testamento para ver cumplimiento. Pero Juan se toma este tiempo para decir, hey, esto estaba desde atrás, esto viene desde muy atrás. Y la segunda escritura del traspaso habla de Zacarías 12:10. Quizás en su Biblia hay un numerito o una letra y usted se va abajo y ahí dice Zacarías 12:10, que es una palabra que se utiliza 10 veces en la Biblia en hebreo para referirse a ser cruzado con una espada, un objeto grande en realidad, traspasado pero con un objeto grande. Y la primera referencia hace eco de la Pascua. Y esto es bien interesante, es decir, hace eco de la Pascua que se explica en Éxodo capítulo 12. Y me encantaría que tuviéramos el tiempo aquí para leernos Éxodo capítulo 12. Yo lo invito a que en esta semana de reflexión, si usted dice los 10 minutos que duran el devocional es muy poquito, leas el capítulo 12 de Éxodo y lea todo lo que dice ahí de la celebración de la Pascua. Y
Básicamente lo que ocurre es, Dios le dice a Moisés y Aarón que tienen que sacrificar un cordero sin defecto. Tienen que comérselo y quienes no tengan se juntan con otros para poder hacer esta cena de esta forma, comérselo y poner la sangre en la puerta de la casa. Y que él va a pasar hiriendo de muerte a los egipcios, y cuando vea esa señal de la sangre en la puerta, él va a pasar de largo. Y ese es el significado del Pesach, de la Pascua. Es pasar de largo, que Dios pasó de largo a los judíos. Y dice Éxodo en el capítulo 12, a partir del versículo 24, le dice Dios nuevamente a Moisés y Aarón: obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Y es que esto es increíble, porque ahí estaba en la cruz, frente a ellos, el Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado. Ahora cantábamos la primera canción, y si usted ha cantado constantemente acerca del Cordero y nunca ha visto por qué hablamos del Cordero, ¿qué significa el Cordero? Es esto: es que Jesucristo es el Cordero perfecto que limpia el pecado. Es decir, el famoso Yom Kippur, el día de expiación, es el día que el sacerdote iba y sobre el arca hacía ese sacrificio de expiación una vez al año por los pecados, pero había que hacerlo todos los años. Y aquí está. Desde el Éxodo vemos que hablaba de que al Cordero no se le iba a quebrar ni un hueso, y Juan dice: hey, eso es esto. Es lo que estaba ocurriendo ahí en la cruz. Es el Cordero perfecto sin mancha siendo sacrificado. Desde el Éxodo vemos la sangre derramada del Cordero. Desde ahí, desde pintarla en la puerta, vemos la sangre del Cordero y Dios pasando de largo. Desde ahí vemos salvación por gracia. Porque ¿sabe qué? Para ese momento no existía la ley. Todavía Dios no le había dado la ley al pueblo. Así que los estaba salvando no porque eran muy buenos, no porque se portaban muy bien, sino por su gracia para con ellos y por su fidelidad a su promesa. Desde Abraham, desde la creación, desde el relato de Génesis hasta Apocalipsis, todo nos habla de Jesucristo. Toda la Biblia nos habla de este momento de la historia. Podríamos usar miles de otros versículos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento habla de esto constantemente, de este momento de la historia que cambia para siempre. Es decir, esto es lo que está ocurriendo, este momento, eso que hizo Jesús por usted y por mí, tiene que cambiar nuestra vida por completo. Tiene que hacernos replantearnos absolutamente todo. Por eso digo que esta es la muerte que más tiene que recordar. Es decir, por supuesto que hay personas que amamos y recordamos con muchísimo amor, pero esta es la muerte que usted más tiene que recordar, por lo que significa para su vida. Que Dios desde el principio, había definido esto, que hay tantas y tantas imágenes en nuestra Biblia que nos llevan a este momento y a este plan. Sigo en el versículo 38, dice: después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Así que aparecen dos nuevos personajes. Aparece este José de Arimatea, que dice que era un discípulo en secreto de Jesús. Y aparece nuevamente Nicodemo. Nicodemo lo habíamos visto en el capítulo 3. Y ahí estaba Nicodemo en la noche,
¿Por qué de noche? Podríamos filosofar acerca de por qué de noche. Pero el punto importante y lo que nos debe hablar esto es acerca de otra cosa que hace la muerte de Jesús. Y es que la muerte de Jesús quita todo temor. Es decir, este discípulo en secreto de Jesús ve lo que está pasando ahí, ve la muerte de Jesús en la cruz y dice, hey, no, ya tengo que dejar esto de secreto, y se va públicamente a decirle a Pilato, hey, necesitamos enterrarlo y yo voy a ir a enterrarlo. Todo temor. Es decir, esa misma valentía es la que nos debe dar a usted y a mí la muerte de Cristo por nosotros. Porque si Jesús ya murió por usted y por mí, si Jesús ya lo hizo todo, entonces no hay nada que temer. Dice también Primera de Juan, nuevamente, si usted quiere ir a leer otro capítulo más, otro capítulo para que se pueda leer ahora en Semana Santa, Primera de Juan capítulo 4, léalo completo ese capítulo. Pero el versículo 16 dice lo siguiente, dice, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Así que ya no hay temor. No hay temor. Ya no hay temor porque Jesús hizo todo. Porque recordar la muerte de Jesucristo debe recordarnos eso justamente. Gracias, Moni. Anatine. Así que usted y yo descansamos en esto. Y cierro en el versículo 41. Dice, en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Así que eso es. Jesús murió y Jesús fue enterrado. Es un hecho. Juan dice, el que lo vio da testimonio de esto. Ahí estuvo Juan viendo estas cosas que ocurrían. Ahí estaba, en ese momento duro, en ese momento difícil, en ese momento de caos, en ese momento de duda. Podría ser un momento de duda. Hey, este dijo que nos iba a salvar, ¿y de qué pasó? Se murió. Tantas cosas que podían pasar por la mente de todas estas personas. Jesús fue muerto, fue enterrado. Y hoy usted y yo hemos recordado lo que significa su muerte. Y ahora que usted tiene ahí la copa, que usted tiene el pan, vamos a hacer algo más para recordar lo que significa su muerte. Y es tomar de la cena del Señor. Quisiera pedirle a Mari y a los muchachos si pueden pasar también. Es decir, esto que usted tiene aquí. Es decir, si nunca ha venido a Semilla, esto lo hacemos todos los primeros domingos del mes. Pero si usted viene a Semilla constantemente, usted sabe que esto lo hacemos todos los primeros domingos del mes. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Y muchas veces usamos 1 Corintios 15, que me parece interesante porque Pablo viene pegándole esta regañada a los corintios y de pronto habla de la Santa Cena así, y nosotros usamos el versículo ahí como de pronto tan bonito, pero Pablo viene metiéndole una buena regañada a los corintios. Pero dice que esto lo hacemos porque anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que esto que usted y yo hacemos todos los primeros domingos del mes, también lo hacemos para recordar su muerte. Y es también un momento para recordar todo lo que Jesús hizo por usted y por mí. Es decir, esta es una semana especialmente, como decía Jimmy ahora, en la que usted y yo necesitamos recordar qué fue lo que Jesús hizo por mí. ¿Por qué es que celebramos esto?
¿Por qué es que se definieron estos feriados en algún momento de la vida? ¿Por qué? Es importante que usted y yo recordemos todo lo que esto significa. Y es que nuevamente no hay manera en que en 30, 40 minutos podamos hablar de todo lo que significa la muerte de Cristo. Pero es bueno que tuviéramos este espacio para recordarlo. De nuevo, la próxima semana, al iniciar el capítulo 20, vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Y eso nos llena de gozo y alegría, y por eso es una celebración. Pero hoy aquí este texto nos está hablando de la muerte y la sepultura de Jesús. Yo quisiera pedirle que usted se pueda poner de pie conmigo. Porque Dios ha sido bueno, porque Dios es bueno, porque su gracia es abundante. Y por eso es esto que tenemos aquí significativo, el pececito, el juguito. Nos tiene que recordar eso, y es algo que usted y yo tenemos que recordar constantemente. Nuevamente, y por eso lo hacemos una vez al mes, pero es algo que tiene que ser natural en nosotros y que tiene que ser recordado constantemente. Y es que hoy recordamos al tomar el pan que el cuerpo de Cristo fue entregado por usted y por mí. Que cuando aún éramos pecadores, que cuando nos tocaba a usted y a mí, porque estábamos privados de la gracia de Dios, porque éramos objeto de la ira de Dios. ¿Por qué? De nuevo, porque por más que creamos que somos buenos, porque por más que creamos que hacemos cosas buenas, usted y yo en algún momento vamos a hacer lo que es lo malo. Es por eso que Jesús dice: hey, ¿por qué eso es así? ¿Sabes qué? Yo te voy a dar un regalo de gracia, y yo voy a entregar mi cuerpo por completo por vos. Eso es lo que usted y yo recordamos cuando tomamos este pan, que Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Tomamos del pan. También esta copa nos dice que nos recuerda el nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Hoy recordábamos ese pacto basado en la gracia y no en las obras, no en lo que usted y yo podamos hacer, sino en la gracia de Cristo Jesús, que derramó toda su sangre en la cruz, que con esa lanza salía lo último de su sangre, toda por completo derramada en la cruz. Desde el Éxodo, desde esos israelitas poniendo la sangre del cordero en la puerta, nos estaba hablando de este sacrificio de Jesús, de este momento de la historia que cambió absolutamente todo, de ese regalo gratuito para usted y para mí, de esta sangre que nos cubre, de esta sangre que nos guarda, de esta sangre que se derramó por completo por usted y por mí. Así que tomamos de la copa. Hoy recordamos que Cristo murió por nosotros. Hoy recordamos que toda la Biblia nos habla acerca de Cristo. Hoy recordamos su pacto nuevo basado en la gracia. Hoy recordamos el sacrificio de expiación en mi lugar. Hoy recordamos que ya no hay temor. Ya no hay temor porque Cristo hizo todo. Y hoy hicimos esto en memoria de Él, de aquel que lo dio todo, absolutamente todo, por usted y por mí. Y es por esa razón que usted y yo reaccionamos en adoración y cantamos juntos a nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros.